Bueno, ¿cómo estás? Nuevamente acá grabando un nuevo video para vos en este curso Nuevo Paradigma de Nutrición. Ya estamos con el video número 16, ya vamos avanzando, vamos integrando la información, vamos comprendiendo un poco mejor cómo es esto de alimentarse sano, cómo es este nuevo paradigma, sobre qué base se siente este nuevo paradigma y sobre todo vas un poco comprendiendo la importancia que tiene el aplicar todos estos conceptos, estos principios en tu vida, en tu alimentación, porque vas comprendiendo la importancia que tiene la nutrición desde nuestra perspectiva y cuidar estos aspectos, ¿no? De volver a lo natural, de volver a lo fresco, de sentarse o ponerse a cocinar, la importancia que tiene cuidar la calidad de los alimentos que consumimos, la importancia que tiene eliminar todo lo que sea procesado, que tenga aditivos y químicos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque ya como que vamos sentando un poco, hemos sentado las bases, ¿no? de los fundamentos sobre los cuales se asienta nuestra forma de alimentarnos, y hoy en esta clase vamos a hablar de cómo organizamos el menú semanal o el menú quincenal o mensual. Cómo nos vamos a ordenar o organizar, cómo nos vamos a estructurar para organizar nuestro menú semanal, podríamos decir. Entonces, vamos a empezar diciéndoles, y bueno, en esto complemento un poco como siempre el PDF, que existen 5 aspectos que vamos a tener en cuenta para organizar el menú, que podríamos decir que ya es la aplicación, el llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. El primer aspecto va a ser tener en cuenta no solamente la calidad y la composición, sino la combinación de los alimentos y cómo va a ser nuestro plato, principalmente en el almuerzo y en la cena. Porque desayuno y merienda como que son comidas que son importantes, pero ya dijimos que el desayuno nosotros medio lo pasamos de largo, si hacemos ayuno intermitente, y la merienda es una comida donde, bueno, ya vamos a dar algunos tips. El segundo aspecto a tener en cuenta es la frecuencia de alimentos. Recuerdan que nosotros, asentados en este nuevo paradigma, no comemos más cada 3 horas, no comemos ni cada 3 ni cada 4 horas, salteamos muchas veces o la mayoría de las veces el desayuno y por supuesto nos olvidamos del picoteo, pues sabemos que el picoteo induce, como ya dijimos, estados de hiperinsulinemia persistentes que no queremos tener. Entonces, segundo aspecto principal, la frecuencia de comidas, y vamos a hablar de eso también. Tercer aspecto principal, tener en cuenta si existen en la familia algún miembro de la familia con alergias, sensibilidad o intolerancias. Y vamos a hablar bien de esos 3 términos y especificar qué es cada uno de estos términos, qué es la alergia alimentaria, qué es la sensibilidad alimentaria y qué es la intolerancia a los alimentos. Cuarto aspecto, vamos a tener en cuenta, de acuerdo a nuestra cultura, filosofía, costumbres, qué tipo de pirámide alimentaria incorporamos. Puede haber gente que sea vegetariana, gente que sea vegana, gente que, digamos, tenga que hacer una dieta bien antiinflamatoria, gente que un poco resuene con el concepto paleo. Entonces vamos a adaptar obviamente nuestro menú al tipo de pirámide alimentaria o al tipo de alimentación que nosotros decidimos o elegimos de acuerdo a nuestras costumbres, nuestra filosofía. Y por supuesto que en la familia puede haber algún miembro que no come como el resto. Por ejemplo, que haya la familia comen carne, pero hay un miembro que es vegano o vegetariano. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Todo se puede conciliar, ¿eh? Siempre vamos a buscar conciliar, armonizar, que todos los miembros de la familia estén felices, los adultos, los más grandes, los más chicos, que todos estén conformes con esta forma de alimentarse, porque no hay razón para desesperarse ni para estresarse. Todos podemos comer sano, comer bien y a su vez comer lo que nos gusta. El quinto aspecto que vamos a tener en cuenta y fundamental es cómo vamos a organizar las compras, la lista de compras, el menú, cómo vamos a organizar la alacena, la heladera. Y ese no es un tema menor, porque nosotros podemos tener un menú precioso que armamos con todo nuestro esfuerzo o con toda nuestra inspiración. Pero si tenemos la heladera desorganizada, las compras desorganizadas, si no sabemos ordenarnos semanalmente en lo que vamos a comprar, lo que no vamos a comprar, qué cosas necesitamos
necesitamos para llevar adelante ese menú semanal. ¿Qué pasa? Que en la semana nadie tiene tiempo, todo el mundo está apurado y que terminamos comiendo sanguchitos, pizza, empanada. Bueno, ustedes ya saben, y esto nos pasa a todos. Entonces, una de las claves para que no nos suceda es organizarnos. La previsión, ser previsores, ¿entiende? En el momento de la semana, el día que normalmente es el fin de semana, nos organizamos para el resto de la semana. Y si necesitamos pedir ayuda, pedimos ayuda a una empleada que tengamos, o a nuestros hijos, o a nuestra pareja, o incluso podemos organizarnos con alguna amiga y el fin de semana organizar y ordenar todo para durante la semana después estar más ordenados y que sea más fácil, llevar adelante este menú que nosotros seleccionamos. Bueno, vamos a partir entonces con el primer aspecto: calidad, combinación y composición del plato de comida. Bueno, con respecto a la calidad, ustedes ya saben, vamos a elegir alimentos frescos, naturales y procedentes principalmente del reino animal y vegetal, que tengan, obviamente, que sean de buena calidad, en lo posible que sea todo orgánico, y básicamente vamos a recurrir a qué grupos de alimentos: carnes, pescados y pollos, mariscos podemos agregar, queso, y el queso, bueno, ustedes ya saben, alguno incluye, otro no incluye, vamos a ir viendo, huevos, que el huevo es un superalimento, todos los alimentos que tengan grasas saludables, por supuesto, y vegetales, que serían frutas y verduras, ¿se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Verdulería, ahí vamos a comprar frutas y verduras. Después en la zona de carnicería compraremos carne, pescado, pollo, por supuesto los huevos, el huevito de campo, algún corte de cordero, de cerdo, de chivo, ya sabemos. Las grasas saludables y bueno, por supuesto, como ya dijimos, algún fruto seco, alguna semillita, alguna legumbre muy a las perdidas y paramos de contar, nada más. Por eso cuando hacemos el ejercicio de ir al súper, en ese video que yo les hacía ir viendo góndola por góndola, van a ver que la mayoría de las góndolas del supermercado las van a pasar de largo o ni siquiera van a tener necesidad de ir al supermercado. ¿Por qué? Porque hay un montón de alimentos como enlatados, como cereales, como galletitas, como, no sé, procesados que ustedes no van a comprar. Obviamente que esto, por eso les digo, ustedes pueden decidir si deciden ir a la feria, si deciden ir al súper o si van a la carnicería y a la verdulería, pero básicamente tengan en cuenta eso, que nuestra lista de compras es muy sencilla: carne, pescado, pollo, queso y huevos. Ponele alguna ricota o yogur, muy así entre comillas, verdulería, donde compramos frutas y verduras. Después, por ejemplo, de la dietética podemos comprar frutos secos, semillas, bueno, ustedes ya saben, el aceite de coco, todas estas cuestiones. Las grasas saludables, siempre recuerden incorporar todos los superalimentos, esos 12 alimentos que deben formar parte de nuestra dieta regular y los superalimentos que ya hablamos. Y paramos de contar. Ahí se terminó nuestra lista de compras, ¿entiende? Es muy sencillo. Busquemos siempre frutas y verduras de estación, busquemos los cortes de carne, pescado, pollo que sean quizás más económicos o estén más en precio, ¿se entiende? No hay que comprar cosas raras ni exóticas y siempre adaptar el menú a nuestros requerimientos. Ustedes pueden de vez en cuando ir a dietética y ahí comprar quizás los frutos secos, comprar alguna especia, comprar los tés, las infusiones, algún café de buena calidad, pero se entiende que es muy sencillo. En el día a día, carnicería y verdulería y no mucho más. Bueno, seguimos. Con respecto a la combinación, este tema es sumamente importante porque si no sabemos combinar los alimentos o si combinamos muchos alimentos juntos y a la vez, se producen malas digestiones, ¿se entiende? Tenemos malas digestiones, no digerimos bien la comida, no asimilamos bien, fermenta la comida en nuestro aparato digestivo y eso se llama mala digestión y no nos hace bien. ¿Por qué? Porque quizás hemos combinado mal los alimentos. Entonces, a la hora de combinar los alimentos, nunca vamos a combinar frutas con el resto de los alimentos. Este clásico concepto de que, vieron que antes se comía la fruta de postre. Bueno, no se come más la fruta de postre. La fruta la podemos comer o antes de la comida principal, o en la merienda, o en un desayuno tardío, ¿se entiende? Ese es el momento para incorporar la fruta. O pueden llegar a incorporar la fruta en alguna receta agridulce, pero siempre teniendo en cuenta cómo la van a combinar. ¿Por qué? Porque las frutas ácidas no se pueden combinar con las frutas dulces.
tienen que ser las semidulces o semiácidas con las ácidas y las semiácidas o semidulces, llámenle como quieran, con las dulces, ¿entiende? No se pueden combinar las frutas dulces con las frutas ácidas. Ese es un aspecto con respecto a las frutas. Y después, la fruta siempre tiene que ir lejos, no se puede combinar ni con la proteína de origen animal, ni con los otros tipos de vegetales, y si las combinan tienen que tener muy en cuenta qué tipo de combinación hacen, ¿se entiende? La fruta siempre va como aparte, Ahora, cuando hablamos de los vegetales, vamos siempre a tener en cuenta que los vegetales se combinan siempre con la proteína de origen animal. Es una buena combinación, por ejemplo, la ensalada, un puré de zapallo, de zanahoria, excepto la papa. ¿Se entiende? Los vegetales que tienen mucho almidón, como la papa, la mandioca, qué sé yo, el nabo, ese tipo de vegetales o de verduras que son tubérculos en realidad, que tienen mucho almidón, no se combinan con la proteína de origen animal. Al igual que las frutas, no las combinamos con la proteína de origen animal, porque la proteína tiene tiempos de digestión muy lentos y eso hace que el almidón o el azúcar de las frutas en el aparato digestivo viene después o viene juntos simultáneamente, fermenta y eso genera malas digestiones. Entonces siempre vamos a combinar los vegetales, las hortalizas y las verduras amiláceas, pero que tengan muy poco almidón, no las que tienen gran cantidad de almidón, con la proteína de origen animal. Y nunca vamos a combinar los granos, los cereales, con la proteína de origen animal. ¿Se entiende? Los vegetales se pueden combinar con los granos. Por ejemplo, un arroz integral con verduras. Y los vegetales se pueden combinar con la proteína de origen animal. Por ejemplo, un pollo con ensalada o una carne al horno con zanahoria, zapallo y berenjenas asadas, ¿se entiende? Pero tratemos de no combinar la proteína de origen animal con papa, por ejemplo, mandioca, o sea, alguna verdura que tenga mucho almidón, y no combinar nunca la proteína de origen animal con los granos, por ejemplo, arroz con pollo, ¿se entiende? Arroz con pollo no, no más arroz con pollo. Bueno, entonces, creo que se entiende. El almidón nunca combinarlo con la proteína. El azúcar, lo que tiene mucho azúcar, nunca combinarlo con la proteína. Ahora, podemos llegar a hacer, por ejemplo, alguna carne de cerdo mechada, por ejemplo, con alguna fruta que sea semiácida o ácida, ¿se entiende? Porque esa es una mejor combinación porque no tiene tanta azúcar, ¿eh? Pero la proteína traten de no, sobre todo la de origen animal, no combinarla con este tipo de frutas que son muy dulces. Bueno, eso con respecto a combinación. En el PDF van a ver un gráfico, un dibujito, donde se explica muy bien que lo que se toca se puede combinar, lo que no se toca no se puede combinar. Y empiecen a aplicarlo, van a ver que les va a mejorar muchísimo la digestión. Otra sugerencia, cuando combinan, traten de no combinar muchos alimentos a la vez. Por ejemplo, hacen una carne y la combinan con una ensalada que puede tener 2 o 3 componentes. Por ejemplo, rúcula con huevo y quizás, por ejemplo, no sé, algún arándano, por ejemplo, o rúcula con aceitunas y huevo, o rúcula con tomate y pasas de uva, o rúcula con queso parmesano y nueces y alguna aceituna negra, ¿se entiende? No hagan una ensalada que tiene 20 componentes. Lo mismo cuando hacen una carne, cuando hacen una comida, traten de que sea todo salteado, asado, a la parrilla, ese tipo de métodos de cocción y no demasiado elaborado. Eviten el estofado, a no ser que hagan un caldo de hueso, ¿se entiende? Pero eviten el estofado, que uno mete el puchero, que uno mete muchas cosas. Y si hago un pucherito, voy a tener en cuenta que todos los alimentos que puse adentro del caldo, que sea una buena combinación, ¿se entiende? Que estén bien combinados. Entonces, muy importante este tema que tiene que ver con la combinación, cómo combino los alimentos, no mezclar muchos alimentos a la vez, y sobre todo tener en cuenta la calidad, siempre la calidad. Bueno, seguimos con el tema organización de plato de comida. Al mediodía siempre vamos a tratar de meter la proteína de origen animal. ¿Por qué? Porque no queremos cenar, por ejemplo, carne a la noche, porque los tiempos de digestión de la carne son lentos. Ustedes ya saben que el aparato digestivo, cronobiología, cerca de las 9:30, 10 de la noche ya
empieza a entrar en reposo. Entonces, si estamos cenando a las 8, a las 9, una carne asada, no está bueno. No te digo que alguna vez nos vamos a comer un asado a la noche, pero la carne tratemos de ponerla, que vamos a comer carne una vez al día, de ponerla, esto estamos hablando para el que no es vegano, ¿no? Ni vegetariano, de ponerla al mediodía. Y siempre combinar la carne con verduras, en lo posible crudas al mediodía. ¿Se entiende? Todos los días verduras crudas, todos los días verduras cocidas, todos los días frutas, todos los días. Y acuérdense, los 5 colores, amarillo, naranja, rojo, verde, morado y blanco. ¿Se entiende? Los 6 colores. Todos los colores tienen que estar presentes todos los días en nuestra dieta. Entonces un día, por ejemplo, el morado del arándano, el verde de la rúcula, el rojo del tomate, el naranja de la zanahoria, ¿se entiende? Combinen todos los días los 5 colores y de esa manera se aseguran todo el aporte de nutrientes, vitaminas y antioxidantes. ¿Se entiende? Es una receta que no falla y es sencilla. Hasta un nene de 5 años puede decir, mamá, a ver, vamos a elegir los 5 colores, y el nene puede decidir qué come, y van a ver que es muy sencillo asegurarse todos los nutrientes y antioxidantes consumiendo con todos los colores, todos los días. ¿Se entiende? Entonces, mediodía, mitad del plato, carne de proteína de origen animal de buena calidad, podemos poner un huevito si queremos también. La otra mitad del plato, verduras vegetales de buena calidad, bien combinados, en lo posible verduras crudas, todos los días verduras crudas. Ustedes recuerden que cuando yo cocino las verduras se pierden muchos nutrientes y no quiero perder nutrientes, necesito buen aporte de minerales y vitaminas. El 90% de los nutrientes entran por las frutas y verduras. Muy importante este concepto. Bueno, ¿qué voy a hacer a la noche? A la noche voy a preferir las verduras amiláceas. Usen al mediodía las verduras no amiláceas. ¿Por qué? Porque están usando, están poniendo en el plato de comida carne. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que no combinamos la carne con las verduras amiláceas. Las verduras que tienen mucho almidón, me refiero, qué sé yo, una papa, ya dijimos un nabo, una mandioca, un zapallo, bueno, elijamos las verduras amiláceas para la noche, y ahí podemos meter huevo, podemos meter todo tipo de combinación de vegetales, podemos poner algún fruto seco, alguna fruta deshidratada también, quizás podamos meter algún atún, alguna sardina, así muy regladito, y por supuesto podemos meter algún grano. Ese es el momento quizás para comer algún grano, alguna legumbre, pero recuerden que nosotros no consumimos muchos granos y legumbres. Por ejemplo, una vez a la semana como un plato de arroz integral y a la semana siguiente un plato de legumbres, ¿se entiende? No todos los días. Una vez a la semana me permito, o 2 veces a la semana, depende cómo sea mi intestino. Bueno, ahí entonces terminamos con el primer punto. Segundo punto, frecuencia de comidas. Ya hablamos de este tema, frecuencia de comidas. En lo posible busquemos hacer ayuno intermitente. Si podemos llegar a 16-8 es lo ideal. Si hacemos 16-8 son 3 comidas o 2 comidas por día en el intervalo de las 8 horas que comemos. El resto del tiempo, durante las otras 16 horas, nos hidratamos, y mucho. Nos hidratamos y bien. Y si queremos infusiones, con aceite de coco. Pero no consumimos nada de carbohidratos. ¿Se entiende? En las 8 horas que vamos a comer, podemos comer 2 o 3 comidas. 2 comidas serían almuerzo y cena. 3 comidas serían almuerzo, merienda y cena. Si hacemos 14-10, 14 horas sin comer, 10 horas comiendo, agregamos un desayuno tipo 10, 11 de la mañana. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a comer en el desayuno y en la merienda? Lo que no comemos en el almuerzo y en la cena. Frutos secos, algún licuado, ahí metemos la fruta y podemos innovar. Podemos meter huevo duro con palta y tomate, podemos comer una lata de sardinas a la tarde, ¿por qué no? Podemos de repente hacer un licuado, podemos consumir algún panificado low carb. Ojo con los panificados low carb, no es para todos los días el panificado low carb. Recuerden que todo panificado tiene algo de almidón. Entonces ya se salen con la carga glicémica, no es para todos los días, porque hay gente que empieza con esto, se copa con el panificado low carb, come mucho panificado low carb y entonces no baja de peso, ¿se entiende? La dieta tiene que ser low carb, y el panificado low carb se entiende que tiene menos carbohidratos, menos carga glicémica, menos índice glicémico que el panificado común, pero no es para así ponernos a comer como que así libre, no. Libre podemos comer brócoli, lechuga, no sé, pechuga de pollo, o sardinas, pero no panificados low carb.
Entonces, eso es lo que vamos a comer en el desayuno y en la merienda. El desayuno siempre evitémoslo en lo posible. Un fruto seco, una fruta desecada, algún licuado, algún bol de frutas, unos frutos rojos con un poquito de crema, así batida, sin azúcar. Bueno, yo hoy les tiro un par de ideas en el menú. Alguna barrita energética hecha por nosotros. Bueno, hay un montón de recetarios que ustedes ya se están compartiendo y ustedes ya saben. Bueno, siguiendo, entonces, frecuencia de alimentos, 2 o 3 comidas por día, no más. El que tenga mucha compulsión, empiece con 4 comidas diarias y con un 14-10, o con un 12-12. Pero nuestra meta tiene que ser llegar al 16-8. Ustedes ya saben que está recontra demostrado todos los beneficios del ayuno intermitente. Esto ya no hay duda. Entonces, bueno, esto se entiende que es para los adultos. A un niño no lo vamos a hacer un ayuno de 16-8, a no ser que tenga un serio problema de sobrepeso, ¿me entienden? Esto es para los adultos. Yo aclaro todo porque, bueno, vieron cómo es esto. Se puede entender mal. Para los adultos. Ya los niños podemos hacerle un 12-12, y le incorporamos 4 comidas diarias, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y felices y contentos. No tienen que acostumbrarse a estar todo el día comiendo y picoteando. Y saquémosles las harinas, el azúcar, los procesados y la leche, que no pasa nada. El chico vive igual, feliz y contento y va a crecer súper bien. Bueno, nosotros nos va a tocar hacer 16-8 porque ya tenemos mucho estrés oxidativo, tenemos procesos de inflamación silenciosa, muchos tenemos sobrepeso, queremos frenar el envejecimiento celular, con lo cual nos conviene hacer 16-8. Si hacemos 16-8 vamos a comer 2 o 3 veces por día, no más. Bueno, seguimos. Tercer punto, alergias e intolerancias. Y vamos a aclarar 3 conceptos fundamentales. Alergia es cuando existe un fenómeno de sensibilidad alérgica mediada por anticuerpos, inmunoglobulina E y todo un sistema, digamos, de que nuestro aparato inmunológico se sensibilizó y ese alimento al cual somos alérgicos cada vez que lo incorporamos al organismo va a generar una reacción alérgica severa o delicada o de importancia. Cuando uno es alérgico a un alimento, lo que hay que hacer es excluir ese alimento, ¿se entiende? Muchas veces se confunde la alergia con la sensibilidad o con la intolerancia. Pero en general la alergia ya viene muchas veces de familia y ya de chiquititos tenemos alergia a ese alimento. Entonces, cuando es alergia, ese alimento hay que excluirlo porque es muy delicado, porque esa persona realmente puede llegar a tener una reacción alérgica severa. Algunos alimentos alergénicos son, por ejemplo, el maní, el chocolate, los cítricos, las frutillas, el ananá, los pescados, los mariscos. Y la persona que es alérgica puede llegar a tener una reacción severa, con lo cual los alimentos, si existe alguna persona alérgica en la familia, algún alimento, ese alimento se tiene que excluir de la dieta de esa persona. Bueno, cerramos alergia, vamos a sensibilidad alérgica. La sensibilidad es un fenómeno que está mediado también por una respuesta inmunológica, pero es esta famosa respuesta inmunológica que hablamos cuando hablamos de inflamación silenciosa. La respuesta inmunológica de la inflamación silenciosa es la que nosotros conocemos como sensibilidad alimentaria y recuerden que se produce un daño a nivel de la pared intestinal, hay toda una sensibilización del aparato del sistema inmunológico, esa respuesta inmunológica genera liberación de toda una serie de mediadores de la inflamación y esa respuesta inflamatoria se extiende a todo el organismo y se hace sistémica. ¿Qué pasa cuando hay sensibilidad o inflamación? Llamémosle inflamación silenciosa para diferenciarla del otro tipo de sensibilidad. Este es el clásico ejemplo de lo que hace el gluten, la celiaquía, o el gluten produce este tipo de sensibilización. Es el clásico ejemplo de todos los alimentos que producen inflamación en el organismo, que son proinflamatorios para el intestino o para el organismo. Dijimos, harinas, azúcar, leche, gluten, las legumbres por las lectinas. Recuerdan que hablamos de ese tema. Todo lo que produce inflamación silenciosa da síntomas sistémicos. ¿Cuáles son esos síntomas? Migrañas, falta de energía y cansancio. Muchas veces puede dar muchos síntomas a nivel del sistema nervioso, como depresión, ansiedad, hiperactividad en los niños, está bastante descripto. Puede dar dolores articulares, puede dar dolores de espalda, puede generar fenómenos de sensibilización alérgica como rinitis, bronquitis, asma, dermatitis.
esa gente que le pica todo el cuerpo, que se brotan muy fácil. Bueno, esos son todos síntomas de inflamación silenciosa. Obviamente que si la inflamación silenciosa progresa, ya produce fenómenos autoinmunes, produce otro tipo de problemas serios de salud. Pero cuando tenemos esos trastornos funcionales asociados, después de comer me siento cansado, pesadez, migrañas, bueno, eso puede estar asociado a fenómenos de inflamación silenciosa que generan ciertos alimentos. La inflamación silenciosa, obviamente ya sabemos, se asocia a la hiperpermeabilidad intestinal, al intestino permeable, el famoso intestino encolador, y se asocia a la disbiosis, con lo cual, bueno, vamos a tener que hacer un abordaje para sanar ese intestino. Tercer aspecto, intolerancias. Las intolerancias tienen específicamente que ver con lo que decimos todo el tiempo, que nuestra capacidad enzimática está agotada, nuestro páncreas está agotado y cuando comemos digerimos mal. ¿Por qué digerimos mal? Porque comemos cosas que no son saludables o porque comemos todo el tiempo y el aparato digestivo está agotado, y porque obviamente nuestra carga enzimática no llega a cubrir las necesidades y se digieren mal los alimentos. También podemos tener malas digestiones por mala combinación de alimentos, que es algo bastante común, cuando se combinan mal, por ejemplo, como papa con carne o fideos con carne, es una mala combinación y puede generar también intolerancias. Y básicamente cuando hay intolerancias lo que hay es una mala digestión. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, esa persona que no tiene las lactasas y la leche termina siendo, aparte de las proteínas y todo, que eso produce más sensibilización, la persona no tolera la lactosa de la leche y le produce intolerancia, no la digiere bien. Lo mismo pasa con estas malas combinaciones de alimentos o cuando comemos todo el tiempo. Los fenómenos de intolerancia generan, normalmente es un trastorno funcional. Hay malas digestiones, hay fermentación y mala asimilación de los nutrientes, no se absorben bien los nutrientes, porque como yo siempre digo, somos no solamente lo que comemos, sino lo que digerimos y lo que asimilamos. Este es un concepto fundamental. Cuando hay intolerancias, hacemos malas digestiones y no asimilamos nada, o asimilamos todo mal, ¿se entiende? Todo fermenta en el aparato digestivo, nos inflamamos, nos duele la panza, tenemos estreñimiento, podemos tener constipación, bueno, nos damos cuenta enseguida, después nos duele la cabeza, por ahí también, dispepsia, bueno, son todos síntomas asociados a intolerancia. Entre estos tres fenómenos hay mucho como solapamiento, hay fenómenos que se dan en simultáneo, por ejemplo una persona que tiene intestino permeable y tiene una inflamación silenciosa también tiene malas digestiones, ¿se entiende? Tiene disbiosis, o sea puede haber asociación. El fenómeno que más se puede separar o distinguir es la alergia a algún alimento, pero después los otros son bastante similares en los síntomas y muchas veces hay intolerancias primarias, secundarias. Bueno, eso hay que consultar a un médico que esté un poco posicionado en este paradigma y nos puede orientar. Bueno, seguimos, avanzamos. Video un poquito largo, pero muy importante. Después tengamos en cuenta siempre la cultura y filosofía de cada familia, cuándo nos vamos a dar ese permitido, normalmente es el fin de semana, tengamos en cuenta las costumbres, tengamos en cuenta también si hay alguno que es vegano, vegetariano, bueno, para adaptar, comprar, tener en cuenta que esa persona quizás no va a comer carne, tengamos en cuenta si hay alguna persona alérgica y le vamos a adaptar también ese alimento, no sé, lo preparamos aparte. Y por último, el último tema muy importante es la organización. Tengamos siempre la lista de compras y un pizarrón, una pizarra. Entonces vamos anotando todo lo que está faltando para no olvidarnos, porque después uno va al supermercado y se olvida. Tengamos en cuenta siempre las frutas y verduras de estación y lo que está siempre de oferta, o sea, adaptemos un poco el menú. Por ahí que yo quería hacer carne de vaca el primer día o quería comprar, no sé, una colita de cuadril y de repente está barato el matambre. Y bueno, lo adaptamos, ¿entiende? Tratemos siempre de ser este concepto de la mujer ecónoma o del hombre ecónomo, del que organiza la comida que sea ecónomo, o sea, que tenga en cuenta el tema de la economía. Lista de compras. Tener una pizarra donde anotar todo lo que va faltando. Incluso podemos anotar si nos falta detergente, jabón en polvo, ¿se entiende? Sirve para todo.
tengamos en cuenta también hacer las compras un día, que tengamos tiempo de hacer las compras y que después tengamos tiempo de organizar en la heladera, en la alacena y en la cocina lo que vamos a comprar. Porque muchas veces tenemos tiempo de hacer las compras, pero llegamos cansados, agotados, quedó todo ahí puesto así nomás en la heladera y eso ya nos desordena un poco a la hora de organizar el menú. Entonces, tomémonos un día para hacer la lista de compras, para ir a hacer las compras tranquilos, comprar conscientemente, compra consciente, consumo consciente. Nunca vayamos a hacer las compras con hambre, nunca vayamos a hacer las compras, no sé, ansiosos o nerviosos o apurados. Vayamos con tiempo, yo voy mucho a hacer las compras los sábados al mediodía, porque en el supermercado, o a la mañana temprano, porque en el supermercado hay poca gente, consigo buena fruta y verdura en general y es un momento que estoy tranquila. No vayamos con los chicos, porque los chicos nos empiezan a perder de todo, un montón de porquerías que después terminamos comprando para no aguantarlos, que nos dejan la cabeza así, y tratemos en lo posible de ir tranquilos, siempre con la lista de compras, siempre organizados, pasamos de largo la góndola cuando hay cosas que no nos resuenan, que sabemos que no tenemos que comprar. Y cuando llegamos a casa acomodamos todo. En el freezer podemos, por ejemplo, hervir huevos y entonces dejamos un tupper con huevos duros. Podemos, por ejemplo, el brócoli, lavarlo, cortarlo en los arbolitos y los metemos en una bolsa Ziploc, lo metemos en el freezer. Lo mismo con el coliflor. Por ejemplo, qué sé yo, algunas verduras incluso las podemos guardar cocidas. Podemos hacer, por ejemplo, la zanahoria, la podemos rallar. El repollo, la zanahoria lo podemos rallar, lo metemos en un tupper y lo dejamos guardado. Si está en un tupper no se va a arruinar. La rúcula, por ejemplo, o todas las hojas verdes las podemos lavar bien y ya las guardamos lavadas. Y eso ni siquiera lo tengo que hacer yo, lo puede hacer una empleada, algún hijo que nos dé una manito. Incluso hasta podemos, qué sé yo, cortar la fruta y guardarla en bolsitas, frizarla. Bueno, tenemos que organizarnos. Lo mismo, por ejemplo, con la carne. Entonces compramos patamuslo, entonces en casa somos 5, yo siempre guardo en la bolsita 5 patamuslo o 5 milanesas, una para cada uno, ¿se entiende? Y de esa forma ya tenemos todo organizado. Entonces compramos, teníamos un menú, compramos para llevar adelante o hacer ese menú en la semana, organizamos en el freezer y en la heladera todo como para sacar rápido y ya directamente ir a cocinar, no tener que andar cortando, no tener que andar, ¿se entiende? Incluso hay, por ejemplo, las carnes, las podemos guardar ya marinadas, si las queremos marinar, adentro de la bolsita Ziploc, y eso es súper práctico. Bueno, ¿se entiende? Todo más ordenado. Si somos 1 o 2 en la casa, con más razón. Necesitamos organizarnos, ¿se entiende? Porque entonces es muy fácil. Saco la bolsita, saco de la bolsita, caliento y listo, o cocino y ya está. Entonces, este tema de organizar el menú es fundamental. Es una mañana que nos va a llevar, no nos va a llevar todo el fin de semana. Es una mañana que nos va a llevar. Hacemos la lista de compras, vamos, por ejemplo, bien temprano al supermercado, compramos lo que necesitamos, llegamos a casa, ordenamos todo, algunas cosas en el freezer y otras cosas en la heladera, y después en la semana vamos sacando y vamos preparando. Y siempre vayamos a esa cocina sencilla, simple, natural, que sea todo fresco, simple. No tenemos que hacer recetas de 1 hora. O de repente, no sé, pongo el pollo, las 4 patas muslos, la condimento bien, jugo de limón, al horno y ya está. Y se cocina solo 1 hora, lo saco y ya está. ¿Se entiende? Simple, sencillo. No busquemos recetas elaboradas. La receta elaborada dejémosla para el fin de semana si queremos, porque si no hacemos una carne a la parrilla, hacemos unas verduras salteadas. ¿Se entiende? Vayamos a lo sencillo. Yo particularmente tengo media hora para cocinar al mediodía y media hora a la noche. No tengo más tiempo para cocinar, entonces tiene que ser práctico, sencillo. Y tengan preparados, sí, el fin de semana, dense un tiempito para hacer panificados, para hacer galletas low carb, para hacer barritas energéticas. Preparen, por ejemplo, algún bowl de frutas, alguna combinación de frutas, o preparen la granola, ¿se entiende? Todo lo que se les ocurra que pueda servir para que durante la semana saco de la heladera, saco del freezer y ya está. Y le doy al nene, toma, llévate la barrita de cereal a la escuela. ¿Se entiende? Entonces no le compré sanguchitos, no le compré galletitas, no le compré, no sé,
no sé, un pastelito, ¿se entiende? No le compró un alfajor, se llevó una barrita energética que es saludable. Y eso es posible. Hasta podemos comprar ese aparatito que sella, entonces compramos las bolsitas, lo sellamos o lo sellamos de alguna forma y directamente del freezer sacamos la galleta, se la damos y o de un tupper que tengamos en la alacena, sacamos la galleta, se la damos y que se lleve su galleta, que le podemos poner semillas, le podemos poner frutos secos, le podemos poner un poco de chocolate, que sea un chocolate de buena calidad, le podemos poner todo tipo de alimentos o nutrientes y le estamos dando algo que nutre, ¿se entiende? Y el niño se llevó esa galleta low carb, se la llevó al club, se la llevó a la escuela o merendó con esa galleta, ¿se entiende? Lo mismo podemos hacer, yo compro mucho, ahora no, pero solía comprar los frutos rojos, los meto en el freezer y entonces los podemos hasta guardar en pequeñas bolsitas y podemos poner, por ejemplo, frutos rojos, unos pedacitos de banana, alguna otra cosita más y sacamos la bolsita, la metemos en la licuadora con agua y nos hacemos el licuado. ¿Se entiende? O sacamos la bolsita, esperemos que descongele y le ponemos un poco de crema o de, no sé, miel si queremos y tenemos una merienda. ¿Se entiende? Esto es cuestión de usar la creatividad. Es cuestión de usar la creatividad y empezar a buscar la forma de organizarnos y ser previsores. Bueno, espero que les haya gustado, muy largo este video. El fin de semana les voy a mandar un videito sobre organización de heladera y un par de tips, ideas sobre organización de la heladera, que me parece que el tema de organización de la heladera y del freezer es fundamental. El freezer nos saca del apuro. Agradezco a mi hermana que me acaba de regalar un freezer y me viene bárbaro porque bueno, uno ya se organiza de otra forma y bueno, me parece que esta es una clase muy importante. Nos va a llevar tiempo ir organizándonos y ordenándonos, pero en la medida en que nosotros nos ordenemos, planifiquemos, es mucho más fácil después en la semana llevar adelante un plan de alimentación saludable. Bueno, me despido, gracias nuevamente y bueno, y nos estamos viendo en el próximo video. Por supuesto, seguir adelante todas estas recomendaciones, seguir adelante todas estas ideas, todos los tips que te acabo de dar, que te va a ir muy bien, vas a poder organizarte, vas a poder comer sano, vas a poder bajar de peso y darle la mejor alimentación, la mejor nutrición a tu familia. Un beso enorme.